Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista de hoy en Asunto Público. Tenemos como invitada a la señora Midori Dijavić. Ella es exministra de Salud y es una reconocida profesional de salud. Bienvenida, Midori, un gusto tenerte aquí, contar contigo en Asunto Público. Muchas gracias, un gusto verte también, tanto tiempo. Bueno, mira, un primer punto que quisiera tratar contigo es la asignación de recursos al sector salud. Quiero recoger lo dicho por Guillermo Nuben en una entrevista a Ojo Público sobre, dice él, la idea perversa que existe en nuestro país de que los servicios públicos son servicios para pobres. Y de ahí los pocos recursos que se han asignado históricamente, por ejemplo, a la salud. Ahora que la pandemia ha extendido la comprensión, aparentemente, de que el Estado debe proveer vacunas gratuitas y de calidad para todas las personas, ¿crees tú que es posible enfrentar esta idea perversa de la que habla Nuben, revisar el rol del Estado y elevar significativamente el financiamiento público al sector salud? Bueno, gracias por la pregunta simple que me haces. A ver, el financiamiento de la salud en el Perú, y estoy hablando de toda fuente, no solamente público, sino lo que viene de contribución por la seguridad social y lo que se paga por seguros privados y particularmente lo que se paga como gasto de bolsillo en el momento de la atención, ha siempre sido bajo en el Perú. Durante muchos años estuvimos estacionados en más o menos $100 por persona al año. Nos ha tomado la última década, tal vez un poco más, en pasar a $330 por persona. Es decir, ha habido un esfuerzo en la última década de salir de ese número que nos acompañaba casi crónicamente, pero ciertamente es insuficiente, ¿no? Entonces tenemos las dos situaciones, es decir, un ritmo de crecimiento de los recursos públicos en particular, ascendente, por supuesto con un incremento significativo en los años de pandemia, justamente por la pandemia. Podemos notar esa tendencia creciente. La pregunta, por supuesto, es, como decía, dos temas, ¿no? Uno es cuánto más deberíamos crecer y cuál es el criterio para guiar en la inyección de recursos al sistema. Y la otra es preguntarnos cómo estamos utilizando esos recursos. Claro. Ahora, porque ciertamente, solo para terminar la idea, si hemos triplicado el monto de recursos, no podemos decir con ninguna certidumbre que hemos triplicado la cobertura o la calidad de esos servicios, ¿no? Entonces ahí viene el tema de cómo gestionamos, qué hacemos con los recursos que recibimos, pocos o muchos, ¿no? Vamos a tocar esos puntos, pero tú has planteado por escrito además que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía se pongan de acuerdo en un plan multianual de financiamiento del sector salud, definiendo montos, prioridades y formas de financiamiento. Y ha sugerido incluso que esto se pudiera hacer en los primeros 100 días de gobierno, y no ha sido así, está claro. Pero el ministro de Salud, en su presentación ante el Consejo Nacional de Salud el último viernes, el pasado viernes, ha señalado, y lo cito, que en el menor plazo posible se realizará una estimación del gasto total que demanda un sistema de salud que contemple la gratuidad de la atención en todos los servicios de salud. Ha dicho que ello conducirá a redefinir la modalidad de financiamiento y ha reconocido además que eso requiere acuerdos que se mantengan en el tiempo. Entonces, ¿dónde estarían las principales resistencias o dificultades para concretar un plan quinquenal de financiamiento del sector salud? Yo he planteado, como bien dices, que esto se haga en conjunto con el Ministerio de Economía. Para serte sincera, si no, va a ser un ejercicio frustrante, ¿no? Estimamos cuánto necesitamos, suelen ser cifras muy significativas que en el corto plazo no tienen una real viabilidad de ser alcanzadas.
Y si así fuesen otorgados los recursos, el sector probablemente no tiene la capacidad de absorberlos. Una anécdota que yo tengo es cuando dejé el ministerio al año, más o menos, tuvimos oportunidad de encontrarnos un grupo de personas para discutir temas del sistema de salud. Y una persona del MINSA se volteó y me dijo, el problema, doctora, es que usted nos ha dejado demasiados recursos, ¿cómo los absorbemos? Entonces hay ese tema también. Entonces, son montos muy grandes, se necesita trabajar, voy a ir al punto, se necesita trabajar esto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y creo que la pandemia ha abierto una posibilidad en el mundo de un diálogo mucho más fructífero entre economía y salud en general, en el mundo. Creo que los ministerios de salud, los ministerios de economía están como nunca antes cercanos y involucrados en lo que está pasando en el sector salud y la importancia de la asignación de los recursos. Entonces, sí, yo creo que el ministro tiene mucha razón en pensar en términos de mediano plazo, pensar en términos de, además, no solamente un acuerdo con el Ministerio de Economía, sino consensos, estos otros consensos sociales y políticos que se necesitan para sustentar digamos, un esquema de incremento gradual y progresivo de recursos al sistema. Perfecto. No veo que haya otra forma de tener un verdadero cierre de las brechas que se necesitan de financiamiento en el país, ¿no? Claro, o sea, el principal reto ahí es la coordinación que tiene que existir con el Ministerio de Economía y Finanzas para que efectivamente esto sea una programación de mediano plazo al menos. Ahora, mira, Hans, sobre ese tema, solo para comentar, es muy importante que se siga hablando sobre la política anticíclica en el Perú, política fiscal anticíclica, es decir, que en el largo plazo lo que tengamos es estabilidad en los recursos. Si hay contracción en la economía, nuestros mecanismos fiscales tienen la posibilidad de compensar esas reducciones y no trasladar fluctuaciones bruscas al financiamiento del sector. Eso es muy importante. Justamente, ¿no? Y eso ¿no? solamente se logra, cuando tenemos esta política anticíclica. Tradicionalmente, los ministerios de Economía no les gusta amarrarse a compromisos de mediano y largo plazo porque les quita flexibilidad para responder a las coyunturas macroeconómicas. Entonces, no es que no entendamos las preocupaciones del lado del MEF, pero nunca, como antes digo, si queremos hacer un compromiso estructural con el financiamiento de la salud, este es el momento, ¿no? Ok, entonces si hay consenso, digamos, en que las mejoras en el campo de la salud requieren que en este quinquenio incrementemos progresivamente el financiamiento del sector salud, pasando del 3% aproximadamente que es el actual, al 6% aproximadamente del Producto Bruto Interno que recomienda la OPS. La pregunta es, ¿qué tipo de medidas crees tú que debieran privilegiarse para duplicar en los próximos 4 o 5 años los fondos que necesitamos para la salud pública? Este es un tema bien interesante porque toca un aspecto que es difícil en el sector salud, que es la priorización. Nunca van a haber todos los recursos suficientes, nunca. Siempre vamos a necesitar más, ¿no? Entonces, sea lo que sea que se pueda concordar de incremento sostenido en los próximos 5 años, va a haber necesidad de priorizar, siempre, ¿no? Y lo que necesitamos es tener un mecanismo de priorización explícita, porque siempre va a haber una forma de asignar y a veces el problema es que son formas implícitas, digamos, y no necesariamente que sigan una direccionalidad de política, ¿no? Si tú me preguntas cuáles debieran ser esas prioridades, y este es un tema que no debe ser definido solo por los técnicos, ¿no? Si estos existen, sino por este mayor consenso de recojo de necesidades del sistema y de las personas en particular. Yo diría, sin embargo, que necesitamos mirar con mucha atención nuestro sistema de salud pública. Es decir, no estoy hablando de los establecimientos públicos como propiedad, estoy hablando de la salud que protege poblaciones, ¿no?
la salud de la población. Y tiene que ver con lo que hemos aprendido de COVID, tiene que ver con vigilancia epidemiológica, tiene que ver con nuestra capacidad de laboratorio, de vigilancia genómica, en fin, todas estas cosas básicas que ahora la OMS está llamando el piso cero de la cobertura universal. Yo creo que ahí hay una prioridad clarísima como aprendizaje del COVID. La otra gran lección, creo yo, de COVID para pensar en la asignación de recursos es que ha habido una desatención durante esos 2 años de COVID, no sabemos en qué magnitud, porque todavía no hay cifras, pero una desatención de lo que podríamos llamar los servicios esenciales de salud, ¿no? Claro, pero permíteme que te interrumpa ahí, porque antes de entrar a eso, que me parece que es clave, está claramente entre las prioridades, digamos, pero quiero preguntarte sobre algo sobre lo que tú también has escrito, y es que has señalado que para contar con una asignación per cápita unificada, requerimos, dices, de un sistema de acreditación de los servicios de salud que garantice estándares de calidad equivalentes entre las diversas entidades prestadoras de los servicios de salud. Y has dicho que esto se frustró en el gobierno de PPK, de Kuczynski. ¿Qué se debe hacer para retomar ese camino y dotarnos de esta pieza central para un sistema de salud pública unificado, ¿no? Que es el sistema de acreditación de los servicios de salud? Ay, gracias por esa pregunta. Voy a primero hablar del cápita, que mencionaste. Efectivamente, hay una brecha muy grande entre, una estimación global, digamos, de lo que recibe o lo que se puede asignar a un asegurado de salud con lo que se asigna realmente a un asegurado del SIS. Si estamos hablando de en el salud alrededor de 1.200, 1.300 soles al año, mientras que a un asegurado SIS por toda fuente, digamos, estamos hablando de alrededor de 500, 550. Entonces, cuando uno piensa en la unificación del sistema, uno debería pensar en el primer criterio, creo que es la unificación del derecho, ¿no? Es decir, la unificación del beneficio. No podemos tener un sistema unificado si tenemos tanta disparidad en los recursos que podemos asignar a un asegurado o a otro. Ese es, para mí, un criterio para ir cerrando brechas hacia la unificación del sistema. Si tú me preguntas a mí sobre qué debería estar conversando el MEF con el MINSA, es cuál es la trayectoria para cerrar esa brecha, para tener una asignación que sea uniforme para cualquier asegurado en el país. ¿Qué hacemos con esos recursos? Eso tiene que ver con la segunda parte de tu comentario. ¿Qué hacemos con esos recursos si comienzan a entrar? ¿Dónde los destinamos? ¿A qué parte del sistema lo destinamos? Si entra sin asignación explícita de recursos, lo que yo puedo probablemente predecir es que se vaya a hospitales nuevamente. Es decir, no tengamos ese primer nivel, esa atención primaria fortalecida de la que todos hablamos. Entonces, yo, digamos, luego de discutir con el MEF una trayectoria de cierre de esas brechas entre asegurados, también habría que ser muy claros en ese dinero va a ir principalmente, no digo todo, pero principalmente a fortalecer salud pública, que era lo que estaba hablando hace un momento, y fortalecer la atención del primer nivel, pero particularmente para mi gusto en el 1.3 y en el 1.4 para dotarlos de mayor capacidad resolutiva y calidad, porque el usuario va al hospital. Claro. Porque sabe que ahí le van a resolver el asunto. Si le piden que vaya a un centro de salud que no tiene capacidad resolutiva, que no tiene suficiente calidad, entonces en realidad no estamos haciendo gran cosa, ¿no? Entonces, sí, digamos, ese par de cosas creo que serían como dos temas macro bien importantes a discutir y poner a debate, ¿no? Sí, y efectivamente dice, hay prioridades, está bien, claras, ¿no? Para la asignación de los recursos. Me parece que existe un consenso en que la prioridad debe estar en la atención primaria, en salud y específicamente, como lo has mencionado también, en el primer nivel de atención. Sin embargo, se sabe que en la ejecución del presupuesto del sector salud, el MINSA tiene aproximadamente responsabilidad sobre el 50%, los gobiernos regionales sobre un 45% y los gobiernos locales sobre el 5% restante, ¿no es cierto? Tú has propuesto establecer mecanismos de coordinación
para el alineamiento de la inversión en salud, de modo que el MINSA pueda jugar un rol en lo que se señala que es el orden de prelación de los establecimientos a ser intervenidos y también en las reglas de asignación de los recursos, o sea, que eso no se pierda en el camino, sino que sepamos exactamente a dónde van. ¿Hay voluntad para eso o cuál debiera ser el mecanismo para lograr ese alineamiento y consensuar las reglas? Partiendo de estos estándares de calidad que tú mencionabas bien y de este sistema que todavía, por ejemplo, el Ministerio de Salud, quiero hacer hincapié en esto, el Ministerio de Salud no tiene una dirección de calidad, ya para comenzar, ¿no? Esa era una función de acreditación que en mi gestión se delegó a la Superintendencia Nacional de Salud. Se hizo un trabajo muy interesante con la Fundación Donavebian, que son expertos en salud, muy reconocidos, en calidad, se sacaron algunos estándares obligatorios de acreditación. Yo creo que ese camino es bien necesario porque marca la pauta también de qué tipo de inversión necesitamos, ¿correcto? Inversión que cumpla con esos estándares, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como tú mencionas, como tenemos un sistema descentralizado de varios niveles, es bien importante que haya coordinación intergubernamental. Y esto que tú has referido es algo que nosotros pusimos en práctica. Fue una experiencia muy interesante. Yo realmente recomiendo que digamos, de alguna manera se sistematice y se aprenda de las buenas lecciones que aprendimos en ese momento y se corrija probablemente algunos fallos. Un mecanismo donde el gobierno regional tiene un rol de articulación y de coordinación de los gobiernos locales de su territorio con el acompañamiento del ministerio. Nosotros teníamos una lista de lo que llamábamos establecimientos estratégicos en cada región, que se habían elegido por cuestiones de análisis técnicos, de demanda, de oferta, de brechas, en fin. Y eso se ponía a consideración de los gobiernos locales bajo la conducción del gobierno regional. Y se acordaban ahí quiénes venían primero, quiénes venían después, qué quedaba como tarea para cada nivel de gobierno. Por ejemplo, para los gobiernos locales es fundamental que quede claro su labor en el saneamiento físico-legal de los terrenos. Si no, no se puede invertir. Digamos, todos tienen algo que hacer en el proceso, ¿no? Ese espacio de coordinación lo llamábamos los CRIS, los comités regionales intergubernamentales de inversión en salud. Funcionaron muy bien, pusieron orden el tiempo que estuvo funcionando. A mí me sorprendió, debo ser sincera, porque todo esto parte de una anécdota cuando estábamos en un consejo de ministros descentralizados. Ya habíamos pasado por varios y yo vivía, la verdad, francamente asustada, porque cada consejo de ministros descentralizado pasábamos a discutir salud y aparecían unos requerimientos, una lista de requerimientos de los alcaldes de establecimientos, de niveles que no correspondían, de complejidad, es decir, todo el mundo pedía una lista enorme y como al cuarto consejo de ministros yo pensé, esto es imposible, nos estamos comprometiendo a algo que no vamos a poder hacer. De cómo ordenamos esto. Y entonces hicimos este proceso y algún tiempo después fue muy agradable, la verdad, escuchar a los alcaldes decir que ese mecanismo había resuelto una serie de, digamos, problemas de coordinación de inversión y que estaban muy satisfechos, y así como el gobierno regional también. Ahora, unos gobiernos regionales más que otros, por supuesto, claro. Pero muy interesante porque se reemplazaba, y ellos estuvieron de acuerdo con eso, se reemplazaba esta discrecionalidad con una regla transparente y conocida, ¿no? Y aprobada por los integrantes mismos del comité. Ahora, hace falta una estrategia para ti, hace falta una estrategia para mejorar la gestión pública en salud que acompañe precisamente el incremento de fondos, como había señalado hace un momento. ¿Y cuáles serían para ti los aspectos principales que debería tomar en cuenta esa estrategia? Ese es el punto clave, ¿no? Pocos recursos, muchos recursos. En realidad, el kit del asunto es la capacidad de las personas de gestionar estos recursos, ¿no?
Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Hemos hablado desde los gerentes públicos en salud, se hizo un esfuerzo de entrenar una cantidad importante de gerentes públicos que pudieran asumir algunas de esas funciones gerenciales, en fin, eso fue una vía interesante, menos potente de lo que pudo ser por una resistencia enorme en los gobiernos regionales, en el propio ministerio. Creo que esto ha ido trabajándose mejor, pero ahí ese fue un primer intento. ¿Qué necesitamos para mejorar la gestión? Es, en términos generales, poner en discusión, creo yo, y en agenda lo que llamaría yo una agenda de eficiencia. Porque a la vez que pedimos más recursos, sabemos que muchos de los recursos son mal utilizados, se filtran, hay corrupción. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, ok, el discurso está bien, pidamos más recursos, el discurso está muy bien, es un derecho humano fundamental que las personas tengan acceso a los servicios que necesitan? Todas esas cosas están muy bien, pero ¿cómo acompañamos ese discurso con un discurso de dónde vamos a ser más eficientes, dónde va a haber un mejor uso de los recursos y quiénes son las personas que van a dar cuenta de esa gestión? Y hay un concepto que se trabajó, que sigue vigente, que se llama, es un poco técnico, de repente, la UGIPRES, la Unidad de Gestión de los Establecimientos de Salud. Necesitamos tener una instancia que sea claramente responsable de la gestión, que rinda cuentas de la gestión, y puede ser UGIPRES, como le decimos, que necesitan ser más reglamentada. Se ha quedado en camino la idea, pero no se ha implementado esa idea de tener unidades especializadas en gerencia, ¿no? Ahora, una pregunta puntualísima, ¿no? ¿Qué importancia le asignas a la inversión para la transformación digital en el sector? O sea, está prevista la interconexión de todas las unidades, de todas las entidades de salud pública, de salud en general. Está previsto el gobierno electrónico del sector y eso va a impactar en la eficiencia de la gestión, en el alineamiento de las prioridades, en todo lo que hemos hablado. Pero, ¿consideras que la transformación digital debe ser una de las prioridades a financiar? Mira, Hans, si logramos tener un sistema interoperable y solo voy a hablar de la historia clínica electrónica, a lo largo de estos 5 años, este gobierno habrá hecho mucho. Ese es un clamor de años que se frustra en fin, habría que analizar muchos factores, pero y cada vez que regresamos a este tema, discutimos el tema de la necesidad, pero sobre todo, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué si es una necesidad clamorosa? Además, claramente, en el tema de COVID, sin duda, no creo que quede nadie sin concordar con la idea de que necesitamos esa transformación digital en todo orden de cosas. Yo lo que creo es, en fin, no sé si es la solución, pero creo que necesitamos elevar ese tema a un nivel de prioridad presidencial y poner en PCM una instancia que tenga todo el apoyo y toda la responsabilidad para tener resultados concretos de unificación del sistema de información en los subsistemas del Perú. Porque ese es el otro elemento para la unificación del sistema. Exacto. Ahora. Pero no parece que sea posible desde dentro del ministerio. Entonces hay que ver bien dónde se pone la fuerza, quién apadrina este proyecto, que también tiene que ser multianual, porque estos cambios no se hacen de un año para otro, ¿no? Eso entiendo que lo está viendo la Secretaría de Transformación Digital, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, precisamente. Ojalá. Pero si estamos hablando de inversiones estratégicas, una de ellas es la necesidad de cerrar las brechas de talento humano del sector. Yo quisiera terminar un poco con este tema, ¿no es cierto? El ministro Ceballos ha expresado, a propósito de esto, de organizar equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de salud por curso de vida de la población.
y sin duda me parece un buen propósito, ¿no? Pero sin duda también creemos que, o sea, carecemos del personal que pueda atender todas las necesidades actuales y ni qué decir, ¿no? De que esa brecha va a crecer si no actuamos de inmediato. Entonces, ¿cuáles consideras tú que deben ser los principales aspectos a considerar en una estrategia que apunte a cerrar las brechas de talento humano del sector? Mira, nuevamente un tema complejo el que planteas, muy necesario, ¿no? Y yo quiero decir acá algo de lo cual en el Perú se está hablando poco, que es el estrés y el agotamiento del personal de salud, particularmente aquel que ha estado atendiendo casos de COVID o ha estado alrededor de la respuesta a la emergencia del COVID. En otros países se están haciendo mediciones de este burnout, estrés del personal, y se está arrojando, están viendo cifras muy altas. Entonces, creo que es una oportunidad para hacer este llamado a ver cuál es el estado real de nuestro personal de salud como consecuencia de esta epidemia que nos ha afectado a todos, pero particularmente a ellos. Y entonces ahí hay un elemento de trabajo, yo creo, de corto plazo. Con relación a la dotación de recursos humanos, nueva dotación de recursos humanos, efectivamente hay que contratar personas. O sea, esta idea y ahí hay probablemente con buenas razones, una resistencia muy grande en el MEF de aumentar la planilla, ¿no? Pero hay que contratar personas. En el Perú no tenemos suficientes profesionales trabajando en el sistema de salud. ¿Cuál es un mecanismo ordenado de contratación? Porque nuevamente no se trata de tener digamos, contrataciones o nombramientos que no funcionen, que no sean funcionales a una política, a una estrategia de expansión del sector. Contratación de personal en esos 1.3, 1.4, elevar la capacidad resolutiva de ese nivel de ese segmento del primer nivel, y discutir seriamente con el MEF otra vez cuál es ese plan de expansión de contratación, de incorporación de personal al sector salud. En el COVID aparece una contratación importante, pero después baja la ola y se hacen despidos, como si nos sobrara gente, digamos, ¿no? Entonces hay una política de contratación, de dotación, me parece fundamental. Me parece fundamental que la dotación, la asignación del personal no sea un establecimiento, sino una red para que pueda circular de mejor manera, se distribuyan mejor las capacidades al interior de la red. Y ciertamente necesitamos poner mucho más actividad a la Escuela de Salud Pública en el país, del Ministerio de Salud, porque mirando un poco, preguntando sobre los temas de capacitación, vemos que las personas no están siendo capacitadas al ritmo que se necesitan ya capacitar en servicio, digamos, ¿no? Y hay un gran retraso en la renovación o el fortalecimiento de habilidades, ¿no? Entonces, uno, preocupémonos por cómo está nuestro personal. Dos, seamos conscientes y hagamos conciencia de que el tema del personal requiere un plan de dotación, de contratación, de incorporación al sistema, y no medidas de corto plazo que contratan a la gente por un tiempo, después se la despiden. Eso no ayuda. Y finalmente, este tema de mantener, de fortalecer la capacidad del personal de salud cuando está en servicio. Podríamos hablar de la formación pregrado, pero eso es todo otro tema diferente, ¿no? Bueno, Midori, no, muchas gracias por tu participación. Ha sido un gusto realmente contar contigo. Espero que los planteamientos que has hecho hoy en Asunto Público sean escuchados por las autoridades del sector. Ojalá. Muy amable. Muchas gracias, Hans. Un gusto. Igual. Hasta luego. Bueno, y también gracias a todos ustedes por su audiencia y espero verlos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta entonces.